Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a hablar sobre un tema muy importante también y que a veces está más de actualidad, lamentablemente, que es el tema de la sustracción internacional de menores. Me refiero a que cada vez está más en actualidad porque vivimos inmersos en un mundo globalizado, no solamente los capitales o el mercado. Tenemos el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio está asociado también a la realidad de la existencia de parejas y de matrimonios mixtos de diferentes nacionalidades. Matrimonios mixtos, personas que pueden ser migrantes o no, ¿verdad? Un nacional costarricense que se casa europeo, etcétera, y tienen hijos, y entonces ahí pues también aparece la realidad esta del tema de la sustracción de menores. Mira, siempre comienzo diciendo lo siguiente: no hay que confundir sustracción con tráfico. Son dos conceptos similares pero distintos. Cuando hablamos de tráfico internacional, hablamos de un ilícito también, pero que se produce porque se lleva a un menor, como hemos visto, un menor de 18 años, según una normativa que hemos analizado, a otro país. Bueno, se lleva en contra de su voluntad. Estamos ante lo que podemos decir en general un robo, ¿verdad? Niños. Y el que realiza, el sujeto activo, el que realiza el tráfico internacional, pues no tiene vínculos con esa familia, vínculos directos. En cambio, en el tema de la sustracción, nos vamos a encontrar que cuando se produce la sustracción de menores, pues el que sustrae, el que comete ese ilícito de llevar a un menor a otro país, pues está dentro de la órbita familiar. Realmente es el papá o la mamá, bueno, incluso pues otro familiar, ¿verdad? El abuelito, un tío, etcétera. Lo normal es que sea uno de los progenitores, que se lo lleva a otros, se lo traslada de una forma ilícita, como se dice, ¿verdad? Que lo retiene de una forma ilícita, haciendo uso de ese vínculo familiar o haciendo uso, a lo mejor, de ese derecho que tiene concedido de visitas y no entrega en su tiempo, ¿verdad? A ese menor y se lo lleva a otro país. Vamos a ir viendo, pero eso es importante, ¿de acuerdo? Para que no tengan confusión. Sustracción y tráfico es distinto. Pero nos vamos a encontrar en este plano un conjunto de normas internacionales, un conjunto también de tratados internacionales básicos en esta materia que se van a ocupar de este tema, la sustracción internacional. Dos grandes tratados internacionales. Dos grandes tratados internacionales, dos instrumentos jurídicos globales que tiene firmado Costa Rica y que se complementan entre sí. Y como ustedes se pueden imaginar, uno de ellos pertenece al propio sistema interamericano de derecho nacional privado, y el otro, tratado internacional, tiene su origen en el sistema de La Haya, en las conferencias de La Haya. Hay que decir que el tratado internacional, las conferencias de La Haya, más viejito que la Convención Interamericana, que regula el tema de la sustracción de menores, y La Haya actúa como modelo para el sistema interamericano, es decir, que la Convención Interamericana de Restitución Internacional de Menores, que es la que vamos a analizar hoy, vamos a analizar a la luz del Convenio de La Haya, y la analizamos así a la luz del derecho comparado del Tratado Internacional de La Haya, la analizamos porque toma el modelo de La Haya, ¿no? Como otros tratados internacionales toman el modelo de La Haya, ¿sí? Toman el modelo de La Haya. En el modelo de La Haya vamos a ver presente, como les dije, la figura de las autoridades centrales. Vamos a tenerlas también aquí. Esas autoridades centrales, ¿verdad? Que todos los estados que firman, ratifican estos tratados internacionales tienen el mandato, tienen la obligación de institucionalizar en sus países, ¿sí? Para dar cabida, para implementar todas las obligaciones, que sea cauce procesal también de lo establecido en nuestros tratados internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, punto primero, una cosa es sustracción, otra cosa es tráfico. Punto segundo, a nivel en el plano internacional, en materia de sustracciones de menores internacionales, nos vamos a encontrar con dos grandes tratados internacionales. ¿Cuáles son esos dos grandes tratados internacionales?
Pues la Convención Interamericana sobre Distribución de Menores, y, en segundo lugar, el Convenio o Tratado Internacional de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores. Aspectos civiles de sustracción de menores, ¿no? Evidentemente, entre ambos hay un denominador común. Hay un denominador común. Hay un fin instrumental. Lo que buscan es restituir a ese menor que ilícitamente fue llevado a otro país. Lo que se busca es restituir de una forma rápida a ese menor a donde tenía su residencia habitual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si seguimos analizando estos tratados internacionales, son tratados, evidentemente, que se implementan en los ordenamientos jurídicos internos y adquieren una fuerza normativa, un principio de jerarquía normativa, que después, como ustedes saben, de la Constitución están estos tratados internacionales en otros sistemas democráticos. Pero vamos a ver que también estos tratados internacionales contienen normas de derechos humanos. Y por lo tanto, vamos a sacar un denominador común. Son tratados de derecho internacional privado que contienen normas de derecho internacional privado, ¿de acuerdo? Pero esas normas de derecho internacional privado van a tener también un contenido, una naturaleza jurídica vinculada con la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, podemos decir que son sistemas garantistas de derechos humanos. Son sistemas garantistas de derechos humanos, de los derechos propiamente de nuestros niños y niñas. Y son sistemas también garantistas de dos derechos fundamentales que van a proteger. Van a proteger en el plano internacional el derecho de custodia y el derecho de visitas. El derecho de custodia y el derecho de visitas. Esos derechos que son establecidos en procedimientos de familia y son establecidos por una sentencia, ¿no? Un juez de familia, etc. Entonces, esto como antecedentes, ¿verdad? Antecedentes. Entre los dos sistemas, entre el sistema de la Haya y el sistema de las Naciones Unidas, existen unas sinergias comunes, una complementariedad. Es decir, a donde no llega el sistema interamericano, pues llega la Haya. Vamos a encontrar que el sistema interamericano, como ustedes saben, pues básicamente cubre los países miembros o estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, podemos también calificarlo como un sistema garantista de derechos humanos, vinculado al tema que estamos hablando, del derecho internacional de protección de los niños y niñas, ¿verdad? Pero que en ese sentido es un sistema garantista más de contenido regional. Y el de la Haya tiene una vocación más universalista, de las conferencias de la Haya. No hay que olvidar en sí el sistema de la Haya, el sistema de las conferencias, quien está detrás es una organización internacional con personalidad jurídica propia. No nos confundamos con Naciones Unidas. Naciones Unidas también va a ser una organización internacional, como hemos visto y seguiremos viendo, gran productora de normas de derecho internacional privado. De Naciones Unidas va a venir ese mítico que hemos hablado, ¿verdad?, en una clase específica para sentar las bases de lo que estamos ahora profundizando, esa convención de los derechos del niño mayor, ese gran tratado internacional, mítico tratado internacional que más países han firmado en 1979. Y lamentablemente donde hay ausencias notables, Estados Unidos, ¿no? Ha firmado un protocolo, ¿no?, relacionado, pero no tiene el del 89, del 89. Y yo espero y confío, ¿verdad?, siempre en una visión constructivista y de esperanza de que con esta administración, que es lo que piden muchas fundaciones, activistas, defensoras de los derechos humanos, de que firme ese tratado internacional de protección a los niños, ¿verdad? Bien, pues esta Convención Interamericana sobre Sustracción, este Tratado Internacional de la Haya, que regula aspectos civiles en materia de sustracción, va a estar anclado también y va a hacer referencias constantes a la Convención de los Derechos del Niño de Nueva York de 1979. Y como ustedes ya se podrán imaginar, cómo va a tener enmarcado, ¿no?, arriba de todo, el gran principio. Tiene que regularse toda actividad
toda acto, toda resolución emitida por un juez, por los órganos jurisdiccionales en materia de menores, que es el principio de esa búsqueda de mejor interés, ¿cuál es el interés mejor del menor? Bien, analizando estos rasgos comunes, tenemos que adentrarnos y ahora vamos a analizar pues, la estructura básica del Tratado Internacional de la Convención Interamericana en materia de sustracción, Convención, perdón, Interamericana sobre restitución de menores. Convenio Interamericano de Restitución Internacional de Menores. Este convenio surge de la mano de las famosas conferencias interamericanas de derecho internacional privado, en concreto de una que se celebró en el año 1989 en la capital de Uruguay, en Montevideo. ¿Bien? Y surge, recordando de nuevo, ¿no? Recordando porque son fundamentos, surge por mandato propio de la Carta de Bogotá, esa Carta de Bogotá que es el elemento constitutivo jurídico de la Organización de Estados Americanos, por la cual nace la Organización de Estados Americanos y la Corte Personal Jurídica para también ser un sujeto activo, como se dice en las relaciones internacionales, participar de ese multilateralismo. La Carta de Bogotá. Y hay una Carta de Bogotá, ahora no recuerdo de memoria, hay un artículo, ¿verdad?, que dice también que la Organización de Estados Americanos tiene un mandato, tiene que encargarse también de buscar, de diseñar, de armonizar las legislaciones de todos los Estados miembros. Por tanto, esta Convención Interamericana sobre Restitución de Menores lo que va es a armonizar. ¿Y qué armoniza? Pues armoniza los diferentes derechos internos de los estados en esta materia que nos toca, en materia de restitución de menores. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues lo que va a buscar, lo que va a establecer es un espacio común, un espacio judicial común en el ámbito de Latinoamérica, especialmente, ¿verdad?, para que cuando se ve casos de traslados ilícitos de niños y niñas a otro país, se tenga el cauce procedimental institucionalizado, positivizado, para interponer una demanda o una acción de restitución de ese menor. ¿Sí? Aquí vemos de nuevo la grandeza de nuestro derecho, del derecho internacional privado, en este caso, ¿no? El derecho internacional privado va a actuar generando espacios de cooperación judicial internacional. Muy interesante y muy bonito el análisis de la acción de cooperación judicial internacional. En definitiva, muy bonito el análisis de todas las variedades de cooperación internacional, que ya lo hemos visto, ¿no?, como la norma internacional ayuda, implementa a la propia acción de cooperación judicial en sus diferentes manifestaciones. Ahora estamos hablando de la cooperación judicial internacional, pero hay otros tipos de cooperación, ¿no? La cooperación al desarrollo, ¿sí?, fundamental desde la óptica del derecho, entendido como el derecho al desarrollo como derecho humano para combatir la pobreza. Pero no me quiero apartar del tema. ¿Sí? Cuarta Conferencia Interamericana, 1969, se genera este Tratado Internacional de Contenido Regional, ¿verdad?, ¿sí?, que se complementa con el de La Haya y toma un modelo con el de La Haya. ¿Sí? ¿Cuál es el fin instrumental de este tratado internacional? Que también es el fin instrumental del de La Haya, ¿no? Es la búsqueda, buscar la restitución inmediata de ese menor, que ha sido llevado de una forma ilícita, es decir, en contra de la voluntad de los que ejercen la custodia, ¿verdad?, que tienen derechos sobre ese menor, ha sido llevado a otro país. Y esa búsqueda de la restitución inmediata, que aparece claramente positivizada en ese tratado internacional, también aparece diciéndonos, ¿no?, de que es obligación de los estados de buscar esa inmediatez, porque todo lo referente a estos temas, igual que el tráfico, corre en nuestra contra, en la contra, evidentemente, del menor, de cuanto
más tiempo esté el menor en una situación de estas, pues probablemente más trauma se puede causar al menor. Eso tenemos que estos parámetros visualizarlos. En definitiva, se está haciendo mención aquí a la necesidad de articular por parte del derecho interno de los Estados miembros el principio de celeridad, de nuevo, el principio de celeridad en estos procesos. Es decir, como dice el refranero español, y imagino que aquí también se aplica, es decir, que los jueces encargados de todos estos procedimientos, el juez exhortado que le llega esa acción de restitución internacional por unas autoridades de Costa Rica y que él está en Panamá, pues que no se duerman los laureles, ¿no? Y que le den prioridad. Procedimientos que podemos catalogar a nivel judicial, como se denominan determinados procedimientos en materia de tutela judicial efectiva, sumarios, preferentes. Y no puede ser de otra manera, porque se trata de niños y niñas que son llevados a otro país, y que sí, que son llevados a otro país, lo normal es que sea por su padre, etcétera, ¿no? Pero no sabemos tampoco, es decir, en qué condiciones pueden estar, o si están sometidos a algún tipo de peligro, de riesgo, etcétera, ¿no? Se trata de recuperar a ese menor y de restituir a ese menor a donde tiene su residencia habitual y de hacer cumplir esa sentencia emitida en el lugar de residencia habitual del menor, emitida en conformidad con el derecho interno, de residencia habitual de ese menor y que debe ser cumplida. Entonces, en este plano también podemos sacar otro rasgo distintivo de estos tratados internacionales. Estos tratados internacionales que ayudan, que implementan espacios de cooperación judicial internacional, pues evidentemente complementan y ayudan, son mecanismos al servicio de la acción judicial, al servicio también de los jueces. Porque si de no existir estos tratados internacionales, ¿cómo haríamos para recuperar un menor? Evidentemente habría que habría que ir a los buenos oficios diplomáticos, como se dice, ¿no? O que actúe la política de la Cancillería o de las embajadas para intentar recuperar. Pero muy complicado, muy complicado. Muy complicado porque no hay un cauce instrumental, no está un cauce posibilizado de normas, de procedimientos a seguir. Y aquí, en definitiva, nos encontramos con un procedimiento, con un conjunto de normas que son normas de derecho internacional privado, pero que a la vez tienen elemento procesal. Son normas procesal con un elemento internacional que establecen un cauce procedimental. Salvando las distancias, aquí las distancias es las fronteras, el elemento internacional, pues es un procedimiento normal que el mismo que ustedes podrían, salvando las distancias, ¿verdad? Y bueno, salvando que hay que aplicar esta normativa que les voy a explicar, pero es lo mismo que si un padre tiene derecho de visita y vive en Guanacaste y su hijo vive aquí en San Pedro de Montes de Oca y no le da la gana de devolver, tiene solo un fin de semana, ¿no? El derecho de llevarse, lo que sea, ¿no? Vive en Limón, no sé, y se lo queda y no devuelve, pues ¿qué hay que hacer? Lo que hay que es acudir al órgano judicial, evidentemente, los cauces judiciales, y hay que aplicar el derecho de familia, ¿no? Y el código procesal, y establecer un cauce procesal de restitución, de restitutio, dirían los romanos, ¿verdad?, de ese menor. Pues aquí lo mismo. Lo mismo. Y digo lo mismo porque cuando llega la solicitud de restitución, la denominada técnicamente acción de restitución internacional de menores, le llega a un juez de un tercer estado donde se presupone que está ese menor y de un tercer estado que es miembro, firmado y ratificado, tiene que estar ratificado este tratado internacional o de la Haya, ese juez que se denomina juez exhortado, pues el juez exhortado va a analizar esa petición, si cumple los requisitos enunciados en el tratado internacional que hemos visto, no sus requisitos de derecho interno, sino los requisitos establecidos por mandato de las obligaciones convencionales de ese tratado internacional. Uniformidad a todos estos. Y si las cumple, evidentemente, si está todo bien, la sentencia aportada, legalizada, de que ese niño pues tiene una residencia habitual, pues hay una mamá que tiene la custodia, etcétera, que el padre solo tiene derechos de visita y se ha quedado, pues
lo que va a aplicar en ese momento es su derecho interno. Y esto es muy importante. Y aquí se produce una norma de reenvío, esas famosas normas de reenvío clásicas del derecho internacional. Se produce el reenvío. Se produce el reenvío a la normativa, al derecho propio del país donde se encuentra retenido ese menor. Y el juez va a aplicar, el juez exhortado a aplicar, aquella a aplicar su propio derecho, no el derecho del menor de residencia. ¿De acuerdo? Bueno, seguiremos comentando este tema. El tema es importante también, el tema es menor, cuando se habla de menor. ¿Sí? Entonces, para efectos de este tratado internacional, para efectos de estos dos tratados hermanos, son tratados hermanos, el de la Haya y el interamericano, pues se complementan, son hermanos. De nuevo, ¿no? Utilizando ese símil, el de la Haya va a ser el hermano mayor, que es más viejito, ¿no? Y el interamericano toma el modelo de la Haya. Entonces, menor se entiende que va a ser el niño o la niña que no haya cumplido los 16 años. Entonces, el límite son los 16 años que no los haya cumplido para la aplicación de este tratado internacional. Ojo, hay una diferencia con el tráfico internacional. Cuando analizamos el Tratado Internacional sobre el Tráfico Internacional del sistema interamericano, habíamos visto que menor era hasta el límite hasta los 18, ¿no? Que no haya cumplido los 18. ¿No? Pero aquí es hasta los 16. Hasta los 16. Tanto el sistema de Haya como el sistema interamericano. Por lo tanto, en definitiva, lo que estamos en presencia son de dos tratados internacionales míticos en esta materia, ¿no? Que lo que pretenden es dotar de una protección especial reforzada al menor que se ve afectado por un supuesto de sustracción o retención ilegal. ¿No? Sustracción o retención ilegal. Y la interpretación jurídica del conjunto de las normas de A o B, de A del sistema de la Haya o B del sistema interamericano en materia de sustracción y retención ilegal de menores, la interpretación de esas normas, hay un criterio fundamental. Toda interpretación jurídica se tiene que hacer a la luz del sistema propio de derechos humanos de Naciones Unidas y especialmente del contenido jurídico que se desprende de la Convención de los Derechos del Niño de Nueva York, de 1969. Y de nuevo, hacen hincapié, tanto uno como otro, los utilizan y para que no haya dudas, de nuevo, a la luz del principio rector del interés del menor. Bien, por lo tanto, estos dos tratados internacionales, tanto uno como otro, así resumiendo, es algo más de derecho internacional público, pero recuperando conocimientos, lo que van a generar son obligaciones jurídicas vinculantes a todos los Estados miembros. Hay que recordar un tema, ¿no? No todo instrumento jurídico internacional genera obligaciones jurídicas vinculantes, solo los tratados internacionales, con diferentes nomenclaturas, convenciones, convenios, protocolos de desarrollo, solo generan obligaciones jurídicas que deben ser cumplidas. Una declaración, aunque sea muy rimbombante, como la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues no genera obligaciones jurídicas vinculantes. Como saben, esa declaración de 1948 tuvo que esperar unos años hasta la década de los 60 para que se convirtiera en los dos pactos internacionales, en esos dos que sí que son dos tratados internacionales, en materia civil, de derechos civiles y políticos, en materia de derechos económicos, sociales, para que se pudiese convertir, ¿verdad? Y exigir económicos, obligaciones jurídicas, ¿no? Entonces, estamos tratando internacional que genera obligaciones jurídicas a los países que han sido ratificados, ¿verdad? Es vinculante. Se incorpora al ordenamiento jurídico de Costa Rica,
de nuevo repetir, para los que se incorporaron de nuevo, Costa Rica tiene firmado estos dos tratados internacionales, el de La Haya y el de las conferencias interamericanas en materia de sujeción de menores, y se incorpora, ¿verdad?, al sistema propio de fuentes del derecho internacional privado, se incorpora en un principio de jerarquía elevado. Después de la Constitución están estos tratados internacionales, por encima del Código Civil, por encima del Código Procesal, del Código de Justicia Humana, de los principios generales. Son tratados internacionales. Incluso nos vamos a encontrar algunas disposiciones que tienen calado, que son normas propiamente de derechos humanos. Son normas de derechos humanos positivizadas en un tratado de derecho internacional privado. Por eso que a veces pasa también desapercibido a medida de enfatizar la relación que tiene el derecho internacional privado con los derechos humanos. Que nos encontramos con múltiples instrumentos jurídicos globales, especialmente tratados internacionales de derecho internacional privado, que hemos analizado y que seguimos analizando. Y bueno, ya les contaré cuando analicemos lo bonito que es el derecho internacional migratorio, cuando hablemos de los refugiados, del estatuto, cuando hablemos de los apátridas. Allí, en el análisis jurídico, nos vamos a encontrar un rastreo constante de derechos humanos. ¿Sí? Bien. En definitiva, esto es lo que les decía, estos tratados internacionales lo que van a generar es un espacio judicial común. Podemos visualizar entre Europa y Latinoamérica, ¿sí? También Estados Unidos, Canadá, básicamente, ¿no?, donde hay un espacio judicial común para tratar estos temas, ¿sí? Para, en definitiva, si hay un problema de esta índole, un problemón, ¿verdad?, de que pues, el progenitor se lleva a su hijo a otro país, pues tener el cauce procedimental establecido para recuperarlo, ¿no?, de otra forma, como les dije, de otra forma. A veces me tienen preguntado a un estudiante, si no si no hay un tratado internacional, no, es que, por ejemplo, con Irak, con Afganistán, ¿qué pasa con los países árabes? Pues estamos apañados, muy complicado. No hay tratados internacionales con estos países en materia de restitución de menores. Puedo intentar, vía diplomática, llegar a acuerdos con un tratado bilateral, pero muy complicado. Recuerden esa mítica película, a lo mejor algunos de ustedes la vieron. Yo les recomiendo, como actividad, bueno, para desestresarse de las clases y tal, véanla, les va a gustar. No sin mi hija, donde cuentan la historia de una mujer que lucha por recuperar a su hija. Se había casado, no sé si era con un iraní, pakistaní, no me acuerdo, Emiratos Árabes. Y luego pues terminó mal el matrimonio y él se la llevó para uno de estos países. Bernal, adelante. ¿Cómo está, Bernal? Saludos, un gusto saludar. Todo bien, profesor, muchas gracias. El nombre de la película es No sin mi hija. Sí, no sin mi hija. Bueno, sí, por lo menos en España. En España, como Okay. traducíamos todo, todas las películas de inglesas, ¿no?, o de Estados Unidos, siempre se traduce todo al castellano, entonces así está. Ok, Sí. gracias, Película profe. antigua, ¿no? Sí. Sí, Bernal, yo le recomiendo que la vea, le va a gustar. Sí. Bueno, es un poco dramática, pero bueno, no les cuento el final, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es tampoco, tiene intervalos ahí de tensión, todo esto, pero no hay mal final. Entonces, no sin mi hija. Tremendo, ¿no? Entonces es muy delicado el tema de los matrimonios con personas de nacionalidad de estos países árabes, islámicos, por la propia concepción que tienen ellos del mundo, del Estado, de las leyes, por la propia concepción que tienen de la mujer y de los hijos. Esa concepción patriarcal, esa concepción patrimonial. Entonces es tremendo, tremendo. Bueno, yo les recomiendo y
y ya me dirán si les gusta o no. Sí, bueno, seguimos hablando. ¿Sí? Como les dije, este tratado internacional, tanto el de la Haya como el de la Conferencia Interamericana, protege los derechos de custodia y los derechos de visita. Los derechos de custodia y de visita cuyos titulares son una persona física o jurídica. Física está claro, lo normal es que sea un progenitor, ¿verdad? La mamá o el papá, que una parte tiene los derechos de visita, puede tener el derecho de custodia, etc. Pero también nos vamos a encontrar con niños que han sido apartados con una sentencia de sus progenitores, porque eran nocivos, eran tóxicos. Entonces, los que custodian a esos menores es una institución pública del Estado, puede ser que sea una fundación, una asociación, eso también es a veces común, que se dedica a orfanatos, ¿no? Tiene naturaleza privada, pero está supervisada por normas públicas. Entonces aquí también pues, pues, puede ser objeto, ¿no?, de vulneración de los derechos que ostenta una institución pública, de los derechos de custodia del menor. ¿Sí? Bien, como les dije, el fin instrumental, fundamental de ambos tratados internacionales, resumiendo, es la pronta restitución del menor. ¿Y a dónde? A su residencia habitual, donde fue sacado, tenía su residencia habitual. ¿Sí? Y miren, y antes de que se me olvide, tengo aquí nota didáctica, ¿sí? No me olvido, ¿no? Es un caso común. Puede ser que una persona que ostente eh, derechos de visita del menor, aprovechándose de esos derechos de visita, ¿sí?, se lleve al menor a otro país. Pues ahí estamos en el supuesto clásico de, de, eh, de, de sustracción ilícita, ¿no? Mínimo ilícito. Pues, vamos a ver, porque esto está tocando también con el tema penal, ¿no? Pues, hablar, ¿no? Pero puede ser también, en un supuesto caso, de que uno de los progenitores esté viviendo en otro país, ¿sí?, y entonces que quiera llevarse a su hijo pues un mes de vacaciones, lo clásico, ¿no? Entonces solicite al que ostenta la guardia de custodia un permiso, una autorización. Y ese otro progenitor le da esa autorización. Entonces ese menor sale legal de Costa Rica y a España, ¿no? Y luego pues llega a España y pasa el mes y el que ostenta ese derecho, ¿no?, ese progenitor que tiene un derecho concedido por una sentencia firme, pues dice que no lo devuelve, que se queda. Y lo utiliza, sale el menor legalmente con una autorización, pero luego dice que no, que se queda allí, ¿no? Estos casos están a la orden del día, ¿no? Son bastante frecuentes. Por eso hay que ser muy prudente también a la hora de asesorar a nivel familiar, ¿verdad? Cuando hay indicios de que, bueno, pues que puede suceder todo esto, pues aplicar prudencia y recomendar a la que ostenta la guardia y custodia no conceder esas autorizaciones desafiadas. En mi vida profesional me tiene pasado. Yo recuerdo en un caso mítico bueno, era matrimonio, pero luego pues, se divorciaron. Yo llevé el conocimiento de él. Él era un gran padre. Eh, pues ella pues quería llevarse las hijas a Brasil. Bueno, vivían los dos en España con doble nacionalidad, ¿sí? Pero ella se había quedado sin trabajo, una familia con posibles de Río de Janeiro, en concreto unos emigrantes gallegos que habían hecho mucho dinero en Brasil, una colonia potente de gallegos, pero de Galicia, no de otras latitudes, los propios, ¿no? Y bueno, con muchos posibles. Entonces yo analicé y la asesoré a mi cliente, yo que no lo veía muy prudente, que yo veía la jugada. Yo dije, no tiene trabajo aquí, se acaba de separar, está mal. Pues evidentemente, pues, padre, cualquier padre, vente para aquí, a Río de Janeiro, ¿verdad? O trabajas en mi empresa, tal, vas a tener trabajo y tráete las niñas, ¿no? Entonces, claro, es duro, ¿no? Pero al final, pues,
pues tienes que defender a tu cliente también, ¿no? Entonces, yo le aconsejé que no autorizara, y no lo hizo, no autorizó la salida de esas dos niñas, ¿no? Evidentemente, pues hubo un cabreo tremendo, ¿no?, de la otra parte, del otro abogado, ahí, que como no, y dije, no, porque yo no, si lo quiere, que lo decrete un juez, pero mi cliente no va a autorizar, porque aparte es que él era buen padre, pues, quería estar con sus hijas, estaba trabajando en España, era brasileño, pero él a Brasil no sé. Complicado, porque si al final autoriza y al final mi intuición, yo creo que iba a pasar eso, si iban a quedar ahí, pues menuda historia, ¿no? Menuda historia que hay que poner una acción, restitución internacional de menores, ¿no? Entonces, pues, esas cosas pasan y están a la orden del día, ¿no? Entonces, que sale un menor con una autorización bien, todo correcto, y luego pues se queda allá. Como todo, estas cosas pasan cuando ya se intuye, evidentemente, que hay mucha tensión entre los padres o progenitores, esposos, etc. Eso hay que detectar. Ante la duda, no dar autorizaciones. Bien, entonces se aplica a estas dos modalidades. Bien cuando ya ese traslado del menor, como les dije, ya es ilícito desde el principio, pues que ese traslado del menor ha sido lícito con autorización, pero luego se convierte, se transforma en ilícito, ¿no? En ilícito. Es evidente, bueno, que estos tratados internacionales solo generan un espacio instrumental para interponer una acción de restitución en los países firmantes, no más, no más. Entonces, lo que se está institucionalizando aquí también es lo que hemos hablado en charlas anteriores, en clases anteriores. Se está institucionalizando un mecanismo de cooperación judicial internacional o de auxilio judicial internacional en el conjunto de estados contratantes, en el conjunto de estados que se han adherido a estas normas internacionales. Antes que se me olvide, yo tenía aquí apuntado siempre con mentalidad constructiva, ¿no?, pro Costa Rica y del desarrollo, pues otro tratado internacional en esta materia que Costa Rica no tiene firmado, el sistema de la Haya, y tiene firmado, por ejemplo, mi querida Honduras, no solamente Honduras, sino República Dominicana, Cuba, Ecuador, por citar ejemplos latinoamericanos, todos los países de la Unión Europea. Es un convenio hecho en La Haya en el año 1996 y se denomina así. Esto para un trabajo de investigación, también un tema interesante. El convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Bien. Sería bueno que lo firmase Costa Rica, ¿no? Siempre de una forma constructiva, ¿no? Un pensamiento constructivo, buscando el bien también del desarrollo del país. ¿Bien? ¿Cuándo se considera que el traslado y la retención del menor es ilícita? ¿Cuándo se considera, cuándo existe esta ilicitud jurídica, ¿no? Pues cuando se produzca por una violación de los derechos que ejercían individualmente o colectivamente los padres, los tutores o guardadores. Violación de los derechos que ejercían individualmente o colectivamente pues, el papá, la mamá, y los que ejercían la custodia, ¿no? O cualquier otro tipo de institución u organismo público o no público o privado que tenga la condición también de protector, ¿no?, en conformidad con las leyes internas del país de la infancia. Porque los derechos de custodia de un menor y los derechos de visita de un menor se rigen siempre en estas materias por el derecho interno del país de residencia habitual del menor. Cuando se interpone una acción de restitución de menores, hay que aportar la sentencia del juez de familia y hay que legalizar esa sentencia. Vamos a ver, ¿no?, que legalizarla, o bien por conducto consular, o si no, lo que recomiendo yo siempre, vía apostilla de la Haya, ¿no? Y el juez exhortado, es decir, al juez que le llega la acción de restitución, ¿no?, pensemos en ese juez español, ¿no?, donde se presume que
que está ese menor, ese juez no puede entrar a cuestionar si está bien establecido el derecho de custodia y el derecho de visitas. No puede tocar esa sentencia, no puede cuestionar esa sentencia, porque se tiene que respetar el derecho interno. Por eso esos tratados internacionales contienen múltiples normas de envío al derecho interno de la residencia. Entonces dice así, ¿no? Pues, tiene que respetar lo establecido por los órganos jurisdiccionales competentes vinculados a la residencia habitual del menor, que establecieron esa sentencia, con ese régimen, con ese sistema de visitas, derecho propio del Estado que tenga. ¿Y qué persona, por lo tanto, va a estar, o institución, va a estar legitimada para interponer una acción de restitución internacional? Bueno, pues los que ostentan legitimación activa, en términos generales, son competentes jurídicamente las autoridades judiciales y administrativas del Estado parte donde el menor tuviera su residencia habitual. Eso, una parte. Son legitimarios, tienen legitimación activa procesal, los que ostentan el derecho de custodia del menor van a ser competentes para interponer la correspondiente denuncia o demanda, que es lo mismo, de restitución internacional del menor. Por lo tanto, los titulares de un derecho de custodia sobre el menor van a poder interponer esta acción de restitución, que es una acción jurisdiccional, es una demanda. Ustedes visualicen, es que es lo mismo. La misma demanda que puedes estudiar en el mismo cauce procedimental, con estas peculiaridades internacionales, que para recuperar un menor en territorio nacional, que se lo lleva un padre haciendo derecho de visitas y que no lo devuelve. Bien, y ahora, de nuevo, estos dos tratados internacionales institucionalizan, positivizan, de nuevo, la famosa autoridad central. ¿Qué es la autoridad central? Pues la autoridad central es ese organismo, esa institución que debe ser creada por cada Estado, debe ser creada de una forma nueva, es nuevo, como les dije, o bien cada Estado, parte de estos tratados internacionales, puede decir, o creo algo nuevo, le denomino autoridad central, un organismo nuevo, le llamamos autoridad central, o bien incorporo, aumento competencias de una administración que ya tengo, ¿no? Pues en el PANI, en Costa Rica, etcétera, para que sean competentes en esta materia, por ejemplo. No es necesario la creación es nuevo, ¿no? Pero lo que sí que es imperativo y es un mandato convencional es que estas autoridades centrales tienen que ser creadas por todos los Estados partes. Estas autoridades centrales van a ser, digamos, donde se visualiza todo el contenido jurídico de estos tratados internacionales. Va a tener funciones de ser el órgano o institución pública, tiene naturaleza de derecho público, estas autoridades centrales, competentes en ese Estado contratante todo lo relativo al proceso de restitución de un menor. Por lo tanto, las funciones más destacadas de una autoridad central son funciones vinculadas con la colaboración, con la cooperación y también con la información entre los Estados partes, la labor de dotar de información a los Estados partes. Ya habíamos hecho esto mención en análisis de otros tratados internacionales, cuando analizábamos, por ejemplo, los exhortos internacionales, las acciones de cooperación judicial internacional, cómo se solicitaba información de un derecho aplicable o no de un tercer Estado. Bueno, pues todo esto. Y, en definitiva, las autoridades centrales son la plasmación de la acción de cooperación judicial internacional en materia de sustracción y restitución o de auxilio judicial internacional de menores. Dicho esto, tenemos que recordar un artículo propio de derecho interno de Costa Rica, del Código Procesal Civil. Me estoy refiriendo al artículo 9.2.
que habla del tema de la integrabilidad, ¿no? Que dice así: los tribunales no pueden delegar su competencia. Podrán, estoy citando esto, ¿eh? Podrán requerir el auxilio de órganos judiciales y autoridades únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley. Los tribunales, nuestros jueces y magistrados no pueden delegar su competencia. Si tienen asumida la competencia sobre ese tema, no pueden excusar su competencia. Y podrán utilizar la acción, el auxilio judicial internacional, ¿sí?, como mecanismo complementario para servirse del mismo para ayudarse en su función judicial. Y en este caso, para ayudar a recuperar a un menor, para canalizar una acción procesal y que tenga éxito, ¿verdad? Pues se tienen que usar estos tratados internacionales, tienen que hacer uso de los mismos. Bernal, creo que me estaba preguntando cuál es el artículo, ¿no? 9.2 del Código Procesal Civil. Gracias, profe. Sí. Bueno, bien, si tienen preguntas me dicen, ¿eh? Esto es importante, ¿verdad? De nuevo, visualizar la función jurisdiccional de los jueces, ¿eh?, cuando asumen competencia, que no pueden delegar esa competencia y que tienen que echar mano cuando necesiten. Dice aquí el auxilio de otros órganos jurisdiccionales y autoridades. Bien, bien, y aquí podemos hacer una interpretación extensiva. El auxilio de otros órganos jurisdiccionales y autoridades, cuando tenemos tratados internacionales que por el principio, en virtud del artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, entran a formar parte de nuestro sistema jurídico y se introducen por el principio de jerarquía normativa y por el sistema de fuentes que ya hemos analizado de derecho internacional privado. Y un rango tremendo, un rango después de la Constitución están ellos, ¿no?, esos tratados internacionales. Cuando vemos que estos tratados internacionales contienen normas procesales, que son cauces procesales internacionales, para superar fronteras, metafóricamente, pero que superan fronteras, pues los jueces tienen que echar mano de esto, ¿sí? Por eso la importancia, ¿verdad?, de la formación continua de nuestros jueces y magistrados en materia de derecho internacional privado, en materia del conocimiento profundo de todos estos procedimientos, ¿verdad? ¿Y cuál es el procedimiento o cauce procesal para llevar a cabo esta restitución de un menor? Un menor, recuerden que haya cumplido los 16 años, ¿no? Aparece positivizado claramente en el artículo 8 de la Convención Interamericana. Dice, se puede realizar por medio de exhorto, carta rogatoria, que habíamos ya explicado, ¿no?, los exhortos, la carta rogatoria. Se puede por medio de solicitud cursada a la autoridad central correspondiente. La autoridad central correspondiente. ¿Sí? O bien directamente haciendo uso de la vía diplomática consular, haciendo uso al consulado, ¿verdad?, de turno. ¿Sí? Entonces, se interpone ante lo que hemos citado ahora, ¿no?, la acción de restitución del menor, ¿no? La acción de restitución del menor es una demanda. Se dice, se escribe, estos tratados internacionales hablan de acción de restitución internacional del menor, pero en lenguaje común, como abogados, es una demanda procesal de restitución del menor. Decimos en España, hay que interponer un escrito de demanda, ¿no? Y ese escrito de demanda tiene que contener unos elementos mínimos, elementos mínimos de carga probatoria, porque cruza frontera y va al denominado juez exhortado, ¿no? Ese juez exhortado, pues también España va a analizar si cumple o no. Va a analizar solamente si cumple o no esos requisitos, para dar curso o no. ¿Para dar curso o no a qué? A la acción, a esa demanda. Si da curso, lo siguiente, tiene que notificar al demandado. Fundamental. Para dar curso, pues, pocos contenidos, ¿no? Tiene que estar claramente identificado cuáles son las partes, hay que identificar y aportar, hay que hacer una correlación de hechos, ¿no?, con claridad, ¿no? Tampoco hay, pues, en exceso, ¿no?, pero hacer un resumen en síntesis de los hechos que trae colación y, fundamental, aportar la sentencia legalizada. Yo siempre recomiendo la apostilla de La Haya, poner la apostilla de La Haya, a esa sentencia donde se establece el sistema jurídico, el régimen jurídico que corresponde de
de guardia y custodia de menores, ¿no? Establecido por el juez, por el magistrado competente de la residencia habitual. ¿No? Y ese sistema jurídico establecido en esas sentencias, y si esa sentencia está legalizada y el juez exhortada a la vez, no puede entrar a cuestionar, porque esa sentencia se aplica, lo que se aplica en dudas interpretativas o lo que sea, se va a aplicar el derecho propio del lugar de residencia del menor. No se va a aplicar el derecho del país donde se presupone que esté el menor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ahora tenemos el punto de inflexión, que es el siguiente, analizado por el juez que le llega el exhorto, ¿verdad?, de ese tercer país, pongamos que es España, ¿no? Como dice la canción, pongamos que hablamos de Madrid, ¿no? Como dice Sabina, ¿no? Que sea en Madrid, pongamos que hablamos de Madrid y que llegue ahí, ¿no? A la castellana, de los tribunales. Lo analiza y entonces dice, bueno, pues tengo competencia en función de hay un tratado internacional vigente, el de La Haya, Costa Rica y España, parece que está todo correcto, pues hay indicios, todo perfecto, ¿no? Pues doy curso. Hombre, si está mal, si falta, pues es que me aportan aquí una sentencia que no está la firma, sí, mejor del presidente de casación, lo que sea. Pero no, esto no está legalizado, ni está por el consulado de España, ni está por una autoridad central, ni tiene la posibilidad, entonces no puedo dar curso. Pediré que se subsane un plazo, ¿no? 10, 15 días para subsanación de defectos procesales, o que sea. Pero si está todo correcto, tiene que dar traslado a la demanda, clásico. Y dar traslado es verificar que se cumpla el principio de tutela judicial. Porque estamos hablando de los procedimientos sumamente garantistas de los derechos humanos. Y garantistas, evidentemente, lo primero que hay que garantizar en estos casos es la víctima. Pero aquí estamos hablando también de procedimientos garantistas de las víctimas. ¿O acaso no son víctimas los niños? Que son sustraídos. Ya no os digo de tráfico, eso ya da miedo, ¿no? Pero aquí en internacional eso es víctima. Entonces hay que protegerlo. Pero también hay que, a las demás partes, tienen que estar garantizados los derechos. Hay que dar traslado a la parte al demandado o demandada. Se le da traslado y puede formular oposición. Va a poder formular un escrito contestando. Claro que para paralizar todo este procedimiento las causas son tasadas, que las vamos a ver ahora. Las causas de oposición son tasadas. Y tendrá que argumentar y tendrá que probar una mínima carga probatoria, pero bien fundamentada. Pero en este intervalo, es decir, desde el intervalo de que el juez exhortado se declara competente y lo comunica a la parte demandada, le da traslado, ¿no? Como decimos en España, se le da traslado a la parte demandada para que pueda formular oposición, para que pueda formular recurso a las pretensiones de la parte actora procesal, ¿no? Se le da traslado. En ese intervalo, en ese camino, corto camino, se abre una posibilidad. Es una posibilidad que es obligatoria. Es decir, que el juez exhortado tiene que intentar. Así aparece también la formulación de estos tratados institucionales. Ustedes ya se pueden imaginar, en el procedimiento de familia pues ha habido una evolución, se analizaron los derechos comparados, ¿verdad? La introducción de los sistemas de mediación familiar. Pues aquí nos vamos a encontrar también con la posibilidad de que darle la posibilidad, en primer lugar, la parte demandada de que diga, mira, yo no quiero complicaciones, lo hice mal, o lo que sea, y no tengo tampoco argumentos para justificar lo que he hecho, pues voy a entregar a mi hijo. Restitución voluntaria. Que es lo mejor, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero lamentablemente pues, pocas veces sucede esto. Entonces, en ese intervalo también se abre la posibilidad al establecimiento de lo que se denomina, que es un tema muy bonito, que es el tema de la mediación internacional. Mediación internacional, hay diferentes tipos de mediación internacional aplicada a los conflictos, ¿sí? Temas de guerra, evidentemente, y todo esto, temas variopintos, ¿no? Pero estamos hablando de mediación internacional aplicada a los temas de familia, básicamente. Es la mediación que ustedes seguramente que hasta a lo mejor tuvieron algún curso sobre temas de mediación en el ámbito familiar, pues aplicado, de nuevo, incorporen el elemento internacional. Pero es lo mismo, ¿no? Y yo soy un firme defensor de los procedimientos de mediación
En ese sentido, yo admiro que está con nosotros Bernal desde Estados Unidos, de Nueva York, pues admiro también pues esa filosofía, bueno, bastante pragmática de los Estados Unidos, de que muy pocas veces se va a un pleito, todo se soluciona, bueno, todo, ¿verdad? Pero hay una praxis en los despachos de abogados de no ir al juicio y llegar a acuerdos, ¿eh? Acuerdos eh, entre las partes, ¿no? Hay esa cultura, ¿eh? Tan anglosajona, ¿eh? Pero en cambio nosotros tenemos una cultura también, mucha herencia, mala herencia, ¿eh? De la colonia, de la conquista española y todo esto, porque España es tremendo también. La cultura del pleitear, de saturar los tribunales constantemente. Pero cuesta mucho implementar la cultura de mediación, cuesta mucho implementar la cultura de arbitraje, ¿o no? En España, la cultura de arbitraje cuesta muchísimo. El arbitraje internacional, pues, bueno, pues ya cada vez más va adquiriendo, ¿no? Pero de llegar a acuerdos o de llegar a procedimientos de mediación y de arbitraje, ¡oh! Y hay leyes que implementan, que regulan políticas públicas, pero cuesta mucho. Y ya no les digo en los asuntos, como iba a decir yo, como más primarios, ¿no? Más vinculados al derecho agrario y todo esto. Uf. Yo me acuerdo pues siempre, ¿no? De lo que un poco ¿no? Empieza, ¿no? Estos temas, ¿no? Del mundo del derecho, pues va tocando, es muy bueno tocar diferentes áreas al principio, ¿verdad? Para especializarse y aparte, bueno, pues la propia práctica judicial, ¿sí? Saben, sí, simplemente como anécdota. Ahora en España, cuando terminé la carrera de Derecho, pues no había todos esos trámites burocráticos. Terminé en el 99, uno terminaba y hacías el ingreso al colegio de abogados, como ustedes, ¿verdad? Ya estaba, ya podías actuar como abogado. Ahora todo eso ha cambiado desde hace años. En España, para ejercer la profesión de abogado, uno tiene que hacer un máster, son de 2 años. Parte de la carrera son 2 años. 2 años, creo. Sí, son 2 años. A lo mejor ya está en uno. Yo creo que son 2 años. Son 2 años, ¿sí? Es un máster, máster en abogacía, ¿sí? Y aparte de superar el máster, las asignaturas, luego se hace un examen final. Y el examen final lo hace el Estado para ejercer como abogado. ¿Sí? Para ejercer como abogado. Entonces, en esas prácticas, en prácticas constantes de ese máster, pues tocas todas las áreas. Y eso es muy bueno. ¿Sí? Sobre todo, me imagino que será en primero, o a lo mejor ya te puedes especializar si quieres, ¿no? Pero tocas todas las áreas. A mí me parece fundamental que una persona que quiera dedicarse a la abogacía, al litigio, yo me dediqué muchos años en España al litigio, pues sobre todo en los primeros años, y hablo de los primeros años bien, unos 5, 6 o 7 años, esté tocando diferentes ramas del derecho, esté entrenándose, aunque le guste más una, evidentemente, la consultoría, el derecho internacional privado, tema de exportaciones, muy bien, pero que toques también, que te entrenes en las otras áreas. Así serás un buen abogado. Es decir, que sepas de qué van los procedimientos, que te entrenes también pues llevando un procedimiento laboral, desde la vertiente del empresario y desde la vertiente del trabajador. Tema mercantil, ¿verdad? Fijarnos con la familia, fundamental. Hay que tocar todas las áreas del derecho para luego especializar. No se trata de ser como se dice, ¿no? Tocar todo y no saber nada. No, es entrenarse en un mínimo en todas las jurisdicciones. Y luego, partiendo de ese entrenamiento y de una inquietud personal a lo que intuyes que más te gusta, profundizar luego y orientar tu vida laboral, tu vida de bufete, en un área determinada. A lo mejor esa área es la que te gusta, o a lo mejor no te gusta, pero es la que te va a dar, no sé, el pan nuestro de cada día. Suele pasar a veces, ¿no? Y a mí mucho no me gustaba
el mundo de la consultoría internacional y el tema de exportaciones y todo esto, pero fue el pan mío, ¿no? Como se dice, durante bastantes años, el tema relacionado también vinculado con los consorcios internacionales, y exportaciones y todo esto, ¿no? Y, digamos, la vertiente práctica del derecho internacional privado, la parte más comercial, todo esto. Y bien, pues, ¿qué más? Ya me perdí, ya se me fui. Cerros de Úbeda. Bueno, lo que les estaba diciendo es que la mediación internacional. Bueno, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si ni restituye al menor, no quiere restituirlo, dice que no, y que tampoco la mediación internacional surge efectos. Pues bueno, el procedimiento sigue, y el procedimiento sigue en conformidad con las normas internas del país que está tramitando todo esto, del juez exhortado. Si está en España, se va a aplicar el mismo procedimiento que se le iba a aplicar a un caso pues, que se produzca en España, ¿no? A un caso que se produzca en España de no devolución de menor, se aplica. En este caso, en España se aplicaría lo que dispone en estos casos la ley de enjuiciamiento civil española. De acuerdo. Pero ojo también, no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar de la denominada, ¿cómo denominan? La denominan como los penalistas, ¿no? Que denominan, yo de penal sé poco, ¿no? Sé poco, ¿no? Lo único que sé de penal, lo que estudié en la carrera, ¿verdad? Luego, como les dije, llevar asuntos, los primeros años de entrenamiento, porque había que llevarlos, ¿verdad? En asuntos penales, ¿eh? Yo siempre he admirado a los que se dedican a penal, ¿eh? Porque, bueno, si estás de parte de los buenos, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Pero si estás de parte de los malos hay que tener mucho estómago, la verdad hay que tener mucho estómago, ¿eh? En España hay grandes penalistas, bueno, como en todas partes, ¿no? Y yo recuerdo un par de ellos, ¿no? Mi tierra, que han llevado los temas que llevan, ¿no? Todo lo tremendo, ¿no? Lo peor, ¿no? Pues, caramba, hay que tener mucho estómago, ¿no? Pero es muy bonito. Y penal es bonito. Bueno, pues habla en penal de la fuerza atractiva del derecho penal cuando está tipificado un delito, todo lo demás se paraliza, ¿no? La vía civil se queda en suspense, todo esto. Nos vamos a encontrar que en materia de lo que estamos aquí analizando, pues nos vamos a encontrar con códigos penales que lo tienen tipificado, ¿eh? Que lo tienen tipificado. ¿De acuerdo? Tienen tipificado el delito de sustracción de menores. Tienen tipificado, evidentemente, pues ¿cómo se dice? Con grados, ¿no? De atenuante, tal, pues, si lo realiza el progenitor, etcétera, ¿no? Para que no sea tráfico, ¿no? Esto, por tiempo no nos podemos meter en este tema, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces, no lo devuelve, no se opone o se opone, pero no con fundamentación, pues se aplica el derecho interno propio del juez exhortado, el mismo modelo, como si se tratase de un nacional, ¿verdad?, que se ha quedado ahí con su hijo y no lo devuelve, ¿no? Mismo. Pero puede suceder, y sucede en muchas ocasiones también, de que el demandado interponga una posición, un escrito de posición y argumente en función de causas tasadas. Esas causas tasadas son las establecidas en el Tratado Internacional, no hay otras, ¿eh? Y básicamente nos encontramos con las siguientes, con dos grandes causas, ¿no? Es decir, la primera es que no lo devuelvo porque si devuelvo, vamos al ejemplo, ¿no? Si devuelvo a mi hija, si devuelvo a mi hijo, junto a su madre, Costa Rica, ¿no? O tercer país, pues lo voy a poner en peligro, ¿eh? Lo voy a poner en peligro psicológicamente o físicamente. Bueno, no puede decir simplemente, tiene que argumentar por qué lo voy a poner en peligro. Bueno, porque aporto pruebas de que su madre pues, está chalada, ¿no? Y que no va a tratamientos psiquiátricos y tal, y entonces que tiene brotes psicóticos, ¿no? Y no está tratada. Bueno, por ponerles algo, ¿sí? De estos casos también hay. De estos casos, ¿qué importancia es no hacer sangre
en los procesos de familia. ¿Qué importancia? Es algo ético, ¿no? De deontología ética. Es cuando asumimos ser abogados de los procesos de familia y donde hay niños. Yo si no hay niños de por medio, pues mira, pues, oye, pues a lo mejor, pues si se te ponen tal, pues ahora no lo sé. Pero si hay niños de por medio, pues no hay que hacer sangre, hombre. Hay que intentar ser humanos y hay que intentar reconducir las posturas, acercar las posiciones, establecer en la medida de las posibilidades acuerdos. Siempre se pueden limar asperezas, siempre. Lo que no podemos es, como abogados, echar más leña al fuego. Y lamentablemente nos encontramos en una profesión donde a veces brilla por su ausencia todo criterio humanístico relacionado con estos temas. Es decir, pesa más hacer plata que canalizar esa situación. Y a mí eso me da mucha rabia. Es decir, a veces se pueden evitar procedimientos, y yo lo he visto, y cómo abogados han instado, ¿no?, a que sigan recurriendo por ganar más plata, ¿sí? Para seguir teniendo ese procedimiento ahí, o dando alas, ¿sí? O echando más leña al fuego. Yo siempre, es que claro, en materia de familia, esto es materia de familia. Yo siempre tuve una consigna, me dediqué muchos años a esto, muchos. Yo quería dormir con la conciencia tranquila y no tener rollos de conciencia, ¿verdad? De guiarme más por hacer plata y por meter en procedimientos eternos a mis clientes en temas de familia. Es decir, se puede dulcificar, se puede atenuar, ¿eh? y apaciguar si el abogado quiere, ¿eh? Y si no, pues ya pues es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, es decir, y esto, yo creo que esto es importante y esto hay que bueno, pues eso, reflexionarlo y hacerlo de uno, ¿no? Y ver que nosotros somos instrumentos también, o sea, cuando nos dediquemos a la abogacía, sobre todo en esos temas, ¿no?, jueces o magistrados, que podemos ayudar a apaciguar los ánimos y establecer un mínimo de paz, ¿no?, o de armonía, ¿no?, o de buenas vibras. O podemos ser también constructores de tormentas, de malas vibras. Pues queremos, seamos instrumentos, como se dice, de paz en todo esto, que se puede, se puede, se puede. A veces, bueno, es imposible y a veces pues, tenemos que ir a pleito y tenemos que ir a juicio y no queda otra y todo esto, ¿no? Pero visualicemos que en todos estos casos hay niños y niñas y que ellos son los principales sufridores de todo esto, de todos los rollos que tienen maquiavélicos los padres, ¿eh? Son víctimas, son víctimas, ¿eh? Entonces, ¿qué les estaba diciendo ahora? Y bueno, contenido escrito de la demanda, ya se lo dije. Las causas tasadas. Causas tasadas de oposición, básicamente son dos. Esta es la que les mencioné, cuando argumenta que hay un peligro, y la segunda es cuando argumenta con un mínimo, ¿no?, carga probatoria de que la persona encargada de la custodia de ese menor, donde estaba residiendo habitualmente, pues no la ejercía como tal, ni de hecho ni jurídicamente. Es decir, que pasaba del ejercicio de la custodia y que el menor estaba desatendido, o bien que había delegado sin una sentencia judicial. Esto suele pasar. El cuidado de los abuelos, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pues, a veces pasa esas cosas, ¿no? Que uno de los progenitores tiene el derecho de custodia y él argumentando porque tiene mucho trabajo, lo que sea, y delega, o que no tenga mucho trabajo, o que mejor que ya le da pereza a los hijos. Entonces, quien cría a esos hijos, quien los educa, son los abuelos. Pero los abuelos no, son abuelos, no tienen una sentencia, ¿no?, que les diga que ostentan ellos la guardia, o deberían tener la mitad de ellos, a lo mejor. Sería mejor la cosa.
Vale, y bueno, entonces, así, esto es como lo fundamental en materia de sustracción, en materia de restitución, procedimiento fundamental a nivel internacional. Dos grandes sistemas, el de la Haya y el interamericano. Costa Rica tiene los dos, se complementan, se unen en sinergias y generan un espacio judicial internacional y sirven también de apoyo a la función judicial. Y sobre todo, lo que buscan es proteger a las víctimas. Y las víctimas son estos niños. Recuerden también que son niños, bueno, proteger con el límite, ¿verdad?, de los 16 años. Ahora no me da tiempo, si no les explicaba el por qué. Bueno, es una cuestión, el por qué los 16 años, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero está relacionado también, es una de índole de política legislativa también y todo esto. Está relacionado con el discernimiento, que a partir de esos años, por informes técnicos, psicológicos, pedagógicos, tienen los niños. Por eso todas las legislaciones, la mayor parte de las legislaciones ya en los países democráticos, pues ya a determinados años, ¿verdad? A partir de 12 o 13, no sé cómo está aquí en Costa Rica, ¿no? Ya cuando a toda medida que afecta al menor, es escuchado el menor, el juez lo escucha, ¿no? No va a ser vinculante, pero es escuchado, ¿no? Y esos informes psicosociales emitidos por el psicólogo o el trabajador social del juzgado tendrá que ser en cuenta también la opinión del menor, ¿sí? Entonces, evidentemente, 16 o 17 años, pues, pues ya tiene que ser, tiene que ser vinculante la opinión de, ¿verdad? Casi vinculante ya jurídicamente, son ya cosas raras del menor, ¿no? Ya quiere, él tiene que ser respetado. ¿Con quién quieres estar? ¿Con tu padre? ¿Sí? Pues son edades complicadas, ¿verdad? Los adolescentes, ¿no? Y lamentablemente entra otra vez el dios mercado en el tema de esto. Se compran muy fácil. ¿Sí? Me refiero, ¿sí? Me tiene pasado también que dicen, no, es que soy con el padre porque lo consiente, le compra de todo. Compra de todo para tenerlo contento. Entonces, no, yo me voy a vivir, ¿no? Edades complicadas. Son sarampiones que hay que pasar. Se pasan. Los apaciguan, a lo mejor vuelven con su mamá. Pero en esa época, y si es un padre de estos consentidores y todo eso, se van con el padre. ¿Por qué? Porque le compran de todo. Eso pasa. Bueno, imagino que aquí también. Allá al orden del día. Al orden del día. ¿Sí? Bueno, cuando también quiere el padre, ¿no? Pues, quedarse con él. Pues. Bueno, terminamos. ¿Sí? Terminamos la clase. Si tienen alguna duda, pues me quedo con ustedes. Y bueno, pues nada, animarles a seguir ahí profundizando estos temas, ¿verdad? Como les dije, pues vamos a abordar temas muy bonitos. Terminaremos estos temas relacionados con la protección de los niños y niñas. Nos adentraremos con temas ya más vinculados con arbitraje internacional, comercial internacional. Y vamos a tratar también el tema apasionante de lo que se denomina ya, ¿verdad?, derecho internacional en literatura. Y evidentemente aquí lo tenemos que abordar y con intensidad, porque estamos en Centroamérica, estamos en Costa Rica, uno de los grandes países receptores de migrantes y de refugiados. Y hay que abordarlo, hay que estudiarlo desde una perspectiva, de la perspectiva de que las migraciones no es un problema, ¿sí? Es un fenómeno que debe ser abordado desde una óptica respetuosa con el ser humano, con la dignidad del ser humano, evidentemente respetuosa con todos los derechos humanos. Pero bueno, esto ya hablaremos. Bueno, queridos alumnos, que pasen un buen fin de semana. Como siempre, cuídense la salud. Hasta luego. Profe, Sí, profe, adelante. era para saber si mi grupo de trabajo podría quedarse un rato después